Ya. Seguimos. Mm, Vamos en esta parte. Ya el personaje se mueve. Y empezamos a construir el mapa, ¿cierto? Get post, un extracto de mapa en la posición. Se supone que esta es la posición del jugador. Y este debería estar corriendo bien, a ver. 5 y todo vale 0. Todo inicia en float. En int, perdón. Igual, igual podríamos hacer uno que sea flotante. No, daría igual. Cierto, daría igual. Ahora, en Sprite tenemos la animación. ¿Quién necesita una Sprite? Y esto lo entrega el manejador de la secuencia. Excelente. Entonces, cuando pasamos al manejador del juego, esto lo vamos a eliminar acá. Del juego. Teclado. A Maya, manejador de sprite. Y a la persona le pasamos un manejador de sprite. Y obviamente aquí vamos a sacar directamente la vestimenta. Ya está bien. Entonces ahora en el manejador de sprite tenemos la vestimenta. Es el punto objetos. ¿Cierto? Por ejemplo, el objeto 1 va a tener algo y aquí puede tener una secuencia. La ruta. Ya, y el atlas. Tenemos que ir a asset. Ah, pero nos faltó algo. Tenemos que descargar los assets de Chill. Vamos a descargar este. Ya lo tenía descargado. Y nos vamos a la configuración del proyecto, obviamente. Que era fin. No, a ver, refactor. ¿Dónde está? Final file. No, no. Era fin. Aquí está, opening. El explorador. Tenemos LoRa y tenemos el asset, ¿cierto? Y aquí serían, por ejemplo, el environment. Y aquí sería, por ejemplo, un archivo nuevo que sería de clase environment. Y aquí tenemos que ver qué tenemos. Tenemos este, decorativo no grass, my level autolink. Aquí está. Vamos a tomar directamente la posición, solamente la 1. Todo esto sería un environment, ¿cierto? Y esto sería replicado. Hagamos eso. Entonces voy a abrir Git.
Gym. My Level 2.0. Bueno, y aquí están los tipos de suelo. Pero esto no tiene una animación en teoría, así que esto debería estar sin animación. El agua sí tiene animación. Igual podríamos hacer un archivo que lea directamente de esto, ¿cierto? Tenemos esto, bueno, el agua y todo esto está animado. Vamos a tomarlo directamente y vamos a cortar lo que necesitamos, ¿cierto? No sé si tomar todo esto o esto completamente. Puede ser que esto sea parte del environment, obviamente. Vamos a hacerlo así. Dupliqué la imagen, pero quiero duplicar esto. Y está, recortar la selección. Y aquí me mandé un... Ah, no, está bien, está bien, está bien. Entonces este sería el 1. Exportar como My Level, está bien. Y vamos a sacar la ruta del proyecto. Y lo vamos a poner acá. Environment 1.png. Vamos a revisarla. Aquí tenemos uno completamente. Vamos a crear ahora el archivo environment.json. Entonces aquí literalmente vamos a necesitar lo mismo que hicimos con los atlas. Los atlas los dejamos. No me acuerdo. As de RPG. Ah, lo carga directamente. Pero antes de eso tenemos que generar uno en concreto, ¿o no? No, directamente no. Lo hicimos individual, ¿cierto? Entonces este lo vamos a eliminar. Refactor rename y se va a llamar environment 1.atlas. Y es exactamente lo mismo. Ahora está 320, vamos a sacar la calculadora. 320 dividido en 32 tiene 10. 320 dividido en 352. 152 dividido en 32. Tiene 11 por 10.
tenemos un obsequio 110, pero no se ven todos, ¿cierto? Entonces vamos a abrir el Atlas acá y lo vamos a generar 1, y en este caso tendría que ser directamente nuestro environment 1.png, 2 puntos y el Atlas, ¿cierto? En este caso sería el 1 y tendríamos que darle x, y, which y h, ¿cierto? Aquí sería 32 por 32, en este caso 0 y este sería 32. Vamos a probar este. Vamos a preparar un objeto. El objeto va a tener cell.nombre igual a un nombre y cell.sprite igual a sprite, ¿cierto? El sprite es el de la animación, cell.animación igual a animación, y vamos a importarlo, ¿cierto? La animación como tal nos va a pedir el sprite, cell.sprite.get, en este caso sería .get environment, y le tenemos que pasar la ID que nos va a requerir, ¿cierto? Por ende, si tenemos el sprite, aquí tenemos que pasarle sprite ID. Entonces aquí le pasaríamos el sprite self, sprite ID, xl.sprite ID igual a sprite ID, va a la redundancia. Estaríamos así. Luego en actualizar, cell.animación.actualizar, le pasamos dt, y cell.animación.dibujar, le pasamos si es que está en movimiento, ¿cierto? Entonces acá le podemos pasar en movimiento, y aquí cell.en movimiento igual a en movimiento. Esto lo vamos a cambiar también, rename, y va a ser sprite ID. En movimiento va a ser acá, ¿cierto? Cell.en movimiento, etc. Esto no va a cambiar nunca, siempre va a ser true. Lo siguiente, una vez teniendo esto, ya tenemos la estructura de un objeto, nos falta el sprite, por ende a su vez nos falta, bueno, la animación necesita la ruta del sprite y va a tener la ruta predefinida del path, ¿cierto? ¿Qué significa esto del path? Que está hecho de una forma en el que podemos comportar una secuencia de animación o no. Puede que tenga o no tenga. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Si cell.en movimiento es verdadero, vamos a poner este, va a ser una condición. Si cell.en movimiento es verdadero, va a ser esta animación, obviamente, porque lo vamos a estar cargando a cada rato la imagen y estar modificando. Sería menos costoso cargarlo que otra cosa. Y entonces tenemos la parte del movimiento. Ahora tendríamos que asignar el sprite, ¿cierto? Cell.bg es igual a rectangle y este va a estar vacío. Obviamente va a tener una posición. From 3d.graphic import rectangle, ya, cell.bg rectangle, a lo cual le damos un source. Source tiene que ser igual a cell.animación ruta predefinida, y en este caso la ruta predefinida obviamente de la animación sería cargar el sprite, va a cargar la ruta y va a tener una secuencia, ¿cierto? Sí o sí va a tener una secuencia, a lo cual le va a descargar la dirección del norte. Ok.
La secuencia cargada está acá, que son secuencias. Entonces vamos a sacar este y vamos a tener una secuencia que se va a llamar sur, y esta va a estar predefinida como la posición 1. ¿Ya? Y le voy a poner una coma para que siga siendo una tupla. Ahí está bien. Entonces, al momento de ser 2, sería ser la ruta, que en este caso sería Atlas 2. Le va a pasar Assets, Environment, y sería Environment 1, ¿cierto? Punto Atlas. Y ahora tengo que pasarle una secuencia. En esta secuencia le vamos a decir que la secuencia que va a ejecutar va a ser la 2, que corresponde a este, uno sin animación. ¿Ya? Por ende, la animación siempre va a ejecutar esto en sur en 0. Excelente. Ya, ahora tenemos que hacer un def get objetos, ¿cierto? Self, coma, y tenemos que pasar el id del objeto y tenemos que sacarla como corresponde. Tenemos que retornar self.objetos y tenemos que retornar el id del objeto. Los objetos funcionan con enteros, ¿ya? Pero aquí estaríamos mal. Sería la ruta del objeto sería igual a cell.objetos. Le pasamos directamente el id, ¿ya? Y a su vez la ruta. Claro, aquí tengo un vestimenta y obviamente secuencia. Ya. Si devuelve el id del objeto, va a tomar directamente la ruta como tal, pero no va a tener la secuencia. Exacto. Entonces la secuencia va a ser igual a cell.secuencia, y aquí me va a retornar el valor que yo quiero, que en este caso sería la posición del id del objeto, que sería en ruta, el id del objeto 1. Me devuelve la ruta completa, ¿cierto? El id, si mando el objeto 1, me devuelve este direccionario. Por ende, la ruta del objeto va a tener consigo mismo directamente el... Como lo hice hace harto rato, no me acuerdo mucho. Aquí paso la ruta de la vestimenta. Método utilizado para recoger información de la vestimenta. Parámetro de vestimenta, recoge el ID de la vestimenta, retorna un diccionario con la ruta y la secuencia. Solamente la ruta y la secuencia. Entonces aquí sería lo siguiente. Sería cell.objetos, ¿cierto? ID objeto. Este sería un entero y devuelve la ruta. ¿Ya? Aquí tengo la ruta. Entonces ahora me falta la secuencia, que sería la 2. Entonces tengo que buscar en la secuencia la ruta. Perdón. Aquí debería buscar directamente la secuencia del objeto, ¿cierto? Y aquí este me va a retornar este diccionario en la secuencia, y en la ruta solamente tendríamos valga la redundancia, la ruta.
Entonces tengo que decirle que la secuencia en este momento actualice y haga un diccionario nuevo que mande la ruta, y a este le asignamos la ruta del objeto, y por fin vamos a retornar la secuencia, ¿cierto? Vamos a documentarlo al tiro. Ruta de objeto retorna la ruta del patch donde se encuentra. Ahora la secuencia obtiene la ruta, la secuencia de la animación, y se updatea para devolver un diccionario. Parámetro ID del objeto, ID del objeto, bueno, valga la redundancia, retorna un diccionario que devuelve la ruta y la secuencia. Ya, y así lo maximizamos para todo. Si es que algo tiene animación, claramente. Excelente. Ahí estaría muy bien. Ahí estaríamos súper bien. Aquí sería get objetos, ¿cierto? Entonces acá en el sprite animación get, bueno, esto sería get environment, no sé, sería get objetos, ¿cierto? Entonces al agregar el objeto aquí ya tendríamos nuestro primer objeto con una secuencia. Si yo ejecuto esto, test manejador sprite, test get vestimenta 1, aquí tendría que poner test.get objetos, perdón, aquí esto lo voy a mantener. Vamos a hacer un print test.get objetos, el 1. Vamos a ejecutar esto. Como pueden ver, la secuencia norte y sur. Aquí está, ruta sur 1, ruta de la secuencia environment.atlas. Excelente. Por ende, ahora el objeto sí va a tener algo. El movimiento lo voy a agregar al final, y por defecto lo voy a dejar en igual a, por ejemplo, ¿cómo lo podríamos dejar acá? Por ejemplo, false, ¿cierto? Por defecto, a menos que lo quiera modificar, si tenga un movimiento o no. Aquí tenemos un pequeño problema que no sabría cómo resolverlo, si dejarlo fuera o adentro. Claro, haríamos un objeto que vaya calibrando todo, ¿cierto? Mientras sea soportado. Que por ejemplo acá en asset sería new, por ejemplo, items o objetos junto un JSON, y aquí en el JSON, por ejemplo, tenga que agregar el objeto 1. Objeto 1 va a tener, no sé, por ejemplo, nombre, suelo de tu hermana, un ejemplo, nombre, un tipo que sería de tipo, no sé, arma o suelo. ¿Qué más tendría que tener? El ID del sprite, sprite ID, que sería el 1, por ejemplo, y luego esto lo tendríamos que cifrar y recompilar para que lo cargue una sola vez. Por ejemplo, que tenemos sprite ID en el tipo suelo. ¿Qué más podríamos modificar en esta sección? Tendría que tener el nombre, una descripción, si es que la tiene, con una descripción vaga, un peso, si es que tiene un peso, no sé, de 0.5
0.5, ¿cierto? Si es que voy a poner peso, igual lo voy a colocar en caso de uno no sabe. Entonces esto va a estar afirmado con el sprite ID de un objeto. Por ende, puede ser cualquier cosa. Esto sería... Voy a ponerle suelo directamente. Suelo. Nada más, una descripción vaga. No va a tener descripción esta mierda. Peso de tipo usable. False, por ejemplo. False. ¿Qué más deberíamos colocar? Si es usable, es consumible. Bueno, ahí lo deberíamos caracterizar bastante. Un suelo no tiene que ser representado. Tipo suelo sprite ID 1. Secuencia 1. En este caso la secuencia es 2. Y tendría que ir también... Este sería para el ámbito online. Este sería para el ámbito online. Ya, aquí tengo el sprite ID, la secuencia. El sprite ID siempre va a estar acá, ¿cierto? Aquí estamos cagados. A menos que todo esto lo desarrollemos por fuera, así una vez compilándolo va a ser siempre en forma automática. Siempre. Siempre va a ser de forma automática. Sprite ID, la secuencia. ¿Qué más deberíamos colocar acá? Un peso, si es usable. Consumible, no sé por qué si es usable, consumible. Todavía no podemos ver esta información. Primero vamos a hacer la caracterización mejor, ¿cierto? Que debe tener un nombre, sí o sí. Nombre. Suelo o pasto, ¿cierto? Vamos a ponerle pasto. Hay que colocar si es sólido. Si es sólido, false, porque va a poder atravesar. ¿Qué más deberíamos colocar? Una acción ID que sea 0 por defecto. Por ejemplo, si va a pisar un cuadro y esta acción 0, ¿se va a ejecutar automáticamente o no? O sea, para planificar a futuro lo que podemos hacer acá. ¿Qué me faltaría? Bueno, obviamente el sprite ID, que sería el 1. Y por último tendríamos que colocarle directamente la secuencia, que sería la 2. Eso solamente necesita por ahora. Sí, yo creo que eso solamente necesitaría por ahora. Entonces, dada esta información,
El manejador de sprite, bueno, solamente va a tomar como dato el manejador, va a tomar solamente secuencia de sprite ID. Por eso no existe un controlador de objetos todavía. Vamos a poner un controlador de objetos. Controlador objetos.py. Vamos a hacer aquí class controlador de objetos, en el cual tenemos que inicializarlo con una ruta, ¿cierto? La ruta va a estar definida por defecto. Entonces yo creo que vamos a tener que cambiar este orden. Vamos aquí a ponerle un directorio nuevo que va a ser los archivos del servidor. Y vamos a abrir, sería data, que sería la data del servidor. En el directorio vamos a colocar de la data, obviamente, en lo que va a importar los objetos, que lo pusimos acá, en data a refactor, y data dentro va a tener otra carpeta que se llame objetos, ¿cierto? Y esto va a estar dentro de objetos. Aquí va a haber un mapa, ¿cierto? Aquí van a haber acciones. Aquí va a tener que tener el mapa. Aquí va a tener, por ejemplo, ay, mierda. Shit. Va a tener el server de la configuración, va a estar en el data. ¿Qué más podríamos colocarle que no sirva de uso? Acciones, un mapa, objetos, vestimentas. Las vestimentas también las vamos a colocar acá. Vestimentas. No, cancelar. Aquí me equivoqué. Va a tener vestimentas. Criaturas, ¿cierto? Aquí en esta zona vamos a programar como se dice el servidor. Criaturas, objetos, mapas, acciones, vestimenta. Y nada más. El server config se va acá, que refactoree todo. En el core tenemos controlador de objetos. Ok. Ya, entonces en el controlador de objetos tenemos que sí o sí tener el patch, ¿cierto? Por ende, tenemos que cargar la información. Ahora tengo que estar from en el core.herramientas import herramientas cell. Y aquí tendríamos que colocar en privado lo que tendremos que utilizar, que se llame los datos, que va a ser herramientas cargar JSON, y vamos a pasarle data barra objetos barra aquí objetos.json, ¿cierto? Vamos a cargar el JSON. Aquí, como pueden ver, tenemos path y revisar si entra el patch, pero aquí no hicimos algo. Vamos a poner lo siguiente: si en cls.comprobar archivo patch es verdadero, va a ejecutar estas dos. En caso que es contrario, tendríamos que retornar directamente none y mandar un mensaje print: el archivo no existe, y le pasamos el patch, ¿cierto? FX.
Ya. Entonces aquí en el controlador de objetos tenemos el patch. Vamos a comprobar si name es igual a main. Si esto es verdadero, vamos a crear un control igual a controlador de objetos y vamos a printear self.control. Pero aquí vamos a hacer un def get al return self.datos control.get al y vamos a imprimir lo que tiene en la bandeja. El archivo no existe, data, objetos, obviamente porque el environment no está. Vamos a import os y os.patch. No me acuerdo acá. Lo hice aquí. Lo probé, ¿en dónde lo probé esto mismo? Aquí está. Vamos a copiar esto, vamos a pegar acá. Path, descargar JSON, aquí probé los JSON. Pero necesitamos sacar la información de aquí, de la data. Por ende en data, vamos a abrirle Open in Explorer. Y vamos a sacar la ruta. Aquí tenemos la ruta. Y tenemos que buscar el objeto que sería este. Ahora esto lo voy a copiar, lo voy a pegar acá. Descargar. No, vamos a pasarle el patch. Patch. Y le vamos a pasar el patch si lo carga bien. Entonces esto lo saco. Y le pongo en test aquí, esto acá. Esto lo saco. Y luego le tengo que decirle ahora que a test.get controlador de objetos. Y aquí test.get al. Y aquí me faltó algo. Patch. Ahora sí. Data, objetos, y este debería ser objetos .json. ¿Estaría bien? Test, control objeto, path data, JSON. Si está así error, único de code. Ahí está. Entonces, nombre pasto sólido, tanto. Bien.
Excelente. Entonces, controlador de objeto tiene que tener un listado. Ya. Entonces, controlador de objeto va a tener el patch del objeto como tal. Objetos, ID, el objeto va a tener obviamente esto y será asignado obviamente. Def, asignación de objetos, ¿cierto? Entonces tenemos que hacer un for elementos en cell.datos, ¿ya? Y en datos vamos a pasarle directamente lo que vendría siendo los case. ¿Cierto? Y vamos a printar los elementos. Para verificar. Ahora, esto lo vamos a hacer de forma interna. Asignación elementos. Obviamente ahora lo va a printar automáticamente. Run. Va a tener uno que sería el elemento que estamos colocando. El tipo de este elemento tiene que ser un string. Está bien. Entonces ya como tenemos uno, tenemos que preparar la estructura. Entonces sería cell, la estructura sería la siguiente. El ID, ¿cierto? Y el contenido. Y el contenido. ¿Está bien? De hecho no requeriría directamente hacer esto porque acá tenemos toda la información. Si yo coloco cell.datas, el elementos, aquí ya me debería poder ejecutar toda la información, nombre, pasto, solidez. Entonces recopiarlo sería tonto y estúpido. ¿Cierto? Sería tonto y estúpido. Por ende la asignación no corresponde. Ahora def.get objeto y vamos a llamar directamente el ID del objeto y vamos a retornar cell.datos el ID del objeto. Y esto tiene que entrar siempre en string porque es de un JSON. Devolverá los datos ingresados desde el diccionario, desde el objeto JSON. Se convierte todo a str para poder se convierte a str para poder obtener la información correspondiente. Entonces si yo le digo ahora print test.getObjeto, el ID del objeto que quiero el 1, lo voy a ejecutar y bueno, aquí esto me va a dar un error, un pasto. Ahora el patch tiene que quedar por defecto, no debería cambiar. Entonces como sabemos que esta ruta está bien, lo vamos a agregar acá. ¿Ya? Patch igual a none. Si is si patch is none, not
patch is none, else, vamos a poner esto mismo, pero aquí vamos a ponerle el patch. Vamos a volver a ejecutar. No va a salir porque, de hecho, aquí el patch, si lo estoy diciendo aquí, patch es igual a esto. Vamos a probar si entro acá. Y estoy entrando acá. Si path is none, claro, le está haciendo la comprobación errónea. Ya, ok. Entonces acá está. Y nos faltaría uno, el type. Va a ser suelo. Type suelo, sólido, falso. Vamos a ejecutar últimamente el control del objeto, run. Sólido, falso, excelente. Nos faltaría la animación. Animación. False. Ya estaría. Ahora que tenemos el primer objeto dado, ¿cierto? En objetos sería el 1. Usa el spread ID 1, que sería esto, ¿cierto? Vamos a asignar otro. Tres, 4. Ya, aquí voy a hacer un coma y vamos a copiar arriba. Pero 32, 32 más 32, 64. 64 más 96. 64 más 32, 96. 128. Ya, ahí estaríamos bien. Ese es el primer environment. Ya. Entonces, bueno, es que aquí va a variar muchísimo. Sí, va a variar. Porque el objeto acá lo estamos poniendo directamente. Voy a llegar a un punto que no lo vamos a tener directamente. Lo vamos a tener separado. Sí. O sea, la idea es que no se importe automáticamente
Ahora que lo pienso, voy a ponerlo acá. El manejador de sprite va a tomar el ID del sprite y su ruta, ¿cierto? Esto no lo va a poder modificar porque va a tener que ser actualizado. Por ende, el sprite ID no iría, ni la secuencia. Aquí tendríamos que colocar una animación. Pero eso lo podemos hacer acá en la animación concreta. Entonces acá aquí pasamos en movimiento, ¿se dan cuenta? Por ende, en el objeto como tal, en vez de poner una que diga en movimiento, aquí tenemos que hacer lo siguiente. Sí, sea el punto. Aquí no, me equivoqué. En movimiento, aquí le digo lo siguiente. Si en el sprite id punto get la secuencia punto get secuencia, si la secuencia es mayor o igual a 2, vamos a generar como la animación en true. En caso contrario, cell.end movimiento va a ser false, ¿cierto? Si se fijan acá, cuando llame el objeto, va a mandar la secuencia, ¿cierto? La secuencia. Entonces el programa a sí mismo va a comprobar si realmente si la secuencia del sprite ID, si la secuencia es mayor o igual a 2, pero esto sería una longitud, ¿ya? Como va a mandar una lista en una secuencia y solamente tienen un único archivo, lo va a ejecutar. Entonces da igual que haga lo que tenga que hacer. Porque la animación de por defecto está acá. Lo va a comprobar y va a ir directo a la ruta predefinida. Y para no alargar esto, porque la animación como lo va a cambiar del objeto de la animación, en dibujar le ponemos si cell.end movimiento es verdadero, le vamos a pasar en movimiento. Si no, no tendrá que hacer nada para que no esté mandando el source a cada rato, que si se dan cuenta, en dibujar crea automáticamente en la ruta y va a cambiar el source autodefinidamente. Si se fijan en sprite, en la entidad que representa una persona, al dibujar, la animación va a cambiar la dirección, va a dibujar la animación y al base source se le va a asignar el get sprite. Luego se le asigna la posición con la posición obviamente de la entidad. La posición está predefinida por una entidad y esta entidad está acá, que trae una posición por defecto, ¿cierto?
A ver, ¿dónde está? Una entidad, ¿cierto? Entidad. Y entidad tiene una posesión y un site. De hecho, tiene que heredar de entidad, porque todos son entidades. Vamos a hacerlo de inmediato. From entidad.entidad import entidad. Entidad, post sites super.init post y size. ¿Ya? La animación actualizar viene de acá, ¿cierto? Pero en animación el def actualizar no hace nada, pero en caso de que necesitamos que haga algo, obviamente lo tenemos que animar, ¿cierto? Todas las entidades que se van a trabajar aquí tienen que ser animadas. Si este es el caso de que tenga un movimiento cell.by.source, va a ser igual a cell.animación.get default ruta predefinida. Se va a ir modificando. Y dibujar a su vez tiene DT, ¿o no? Sí, tiene DT. El movimiento y DT. ¿Cierto? Entonces, en el tema del controlador de objetos, va obviamente a recibir el objeto, el parámetro, y va a devolver la secuencia. Por ende, el sprite ID no va. La secuencia tampoco va. La animación tampoco va. Nombre, sólido, tipo y acción. Eso solamente va. Buenísima. Oh, me dio un café ahora. Vamos a hacer un coffee. Estoy en todavía, estoy en todavía. Vengo al tiro. ¿Qué te pasó, hijo? ¿Dónde? Amor, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa?
Sí, la cajetilla. Tengo que transferirle ahora. Ya. Entonces retornamos los datos del string del ID del objeto para tener los datos que quedan. Pero aquí vamos a registrar toda nuestra información. Ahora tenemos que ver si esta mierda funciona, porque estoy puro guiando. Entonces, en el controlador de herramientas, en el manejador de sprite, tiene que obviamente pasar nada, realmente nada. Entonces, como vamos a ver acá, vamos a copiar esto. Tenemos 4 objetos. 2, 3 y 4. ¿Cierto? Que en este tiene el enrollment 1. Tiene 1, 2, 3 y 4. Porque estos son solamente únicos. Y vamos a probar uno con una animación. Pero primero tengo que ver si estamos haciéndolo bien. Entonces pasamos la secuencia y el objeto. Ahora. Nos vamos al juego. Ventanas aquí al juego como tal. Y el teclado tiene que ir acá arriba. Cell. Luego acá tenemos obviamente el cell.teclado. Luego cargamos el efecto contrario acá. El teclado request tiene que estar acá arriba, ¿cierto? Que es el que inicia todo. Y voilà, el tamaño del cuadro. Esto es el nombre de la clase en la que está trabajando. Luego el tamaño. Cell.maya corresponde a la configuración. De hecho lo vamos a organizar en métodos. Def, configuración, teclado. Hijo, me estoy rajuñando. Esta es la configuración del teclado. Aquí voy a ponerle self. Configuración del teclado. Luego en configuración, hijo, me duele. Def, la configuración de la ventana, que sería el self, el name, la malla, ya. Y esto lo vamos a poner aquí, coma, Windows Sites. ¿Qué más tenemos que configurar acá? Los widgets, ¿cierto? Quise agregar la malla. ¿Cierto? Y obviamente esto, que aquí vamos a configurar los sprites, por ende, cell, configuración. De la ventana le pasamos Windows Sites. De hecho aquí tenemos Windows Sites. De hecho aquí lo vamos a eliminar esto. Y en esto, en Sites, le vamos a ponerle Windows.sites. Y esto es Windows.sites.
Y obviamente acá ya vienen las configuraciones previas. El malla, el canvas, pegar rectángulo, etc. Esto lo puedo eliminar fácilmente. Aquí no hemos cambiado nada. Debería poder seguir ejecutándose. Obviamente aquí le estamos pasando Windows Sites, que ya no lo necesitamos. Y dibujar Windows Site DT tampoco lo necesita ya. Por ende Windows quedó totalmente fuera. Y esto de acá en dibujar el Windows Size se va a sacar y aquí le ponemos directamente Windows.size. Y ahora sí, se podría ejecutar sin ningún problema. Excelente. ¿Ya? La malla con la que estamos trabajando, la malla es un MD Flat Layout, excelente, que es la que estamos trabajando. Entonces aquí agregamos al jugador. Entonces aquí vamos a poner def, perdón, cell. Voy a poner contenido en el canvas. ¿Cierto? Y aquí def contenido en el canvas. Y aquí le pasamos al jugador. Ahí estaríamos bien. Deberíamos seguir ejecutando el programa sin problemas. Excelente. Excelente. Y ahora debería pasarle cell.objeto1 igual a objetos. Ya, vamos a importar objetos. No hay una clase que tenga objetos. Sí, hay una. Se llama from. La tenemos directamente. Ah, no, el controlador primero. From. Controlador. Controlador de objetos. Import controlador de objetos. El controlador de objetos es nuevo. Así que tenemos que agregarlo en la configuración. Que sería cell.controlador de objetos igual a su contraparte. El controlador de objetos necesita nada, como pueden ver, para funcionar. Entonces, según el controlador de objetos, tenemos que solicitar información. Entonces, como pueden ver acá, tenemos los objetos. Tenemos el nombre, el sprite ID, que este no va. El sprite ID es el sprite como tal. Aquí le ponemos sprite self, cierto, ya lo agregamos. Si es que tiene una animación también, valga la redundancia. Oh, ya olvidé la tetera, me voy al tiro.
Al hijo se le salió el body. Ya, entonces aquí ya tenemos obviamente cómo va a funcionar el VG Source y nuestro método como tal necesitamos el canvas, ¿cierto? Entonces aquí canvas.add self.ve y registramos el objeto. Ahora el manejador en el juego tenemos el objeto como tal. Vamos a agregarlo acá también. From objetos import objetos. Son 15 para las 7. A las 7. Anoche desperté como a las 2 de la mañana. De hecho me equivoqué. Objetos. Es objetos. Objetos. Y aquí en objetos. Ahorita corregir, mira. El ABC import lo vamos a cerrar porque ya no necesitamos. O sea, las tres clases que están utilizando acá. Por ende, ahora nos vamos al juego y el objeto necesita datos. Ya, el primer dato es el nombre, vamos a ponerle suelo, coma. El sprite sería self.manejador de sprite.get objetos.el 1 y necesitaríamos la posición. La posición se va a manejar en 0,0, 0,0 y por último sus size. En este tamaño lo vamos a dejar en cell.tamaño del cuadro, cell.tamaño del cuadro. Tamaño del cuadro, si no me equivoco, es una tupla, así que es uno solo. Cell.tamaño del cuadro, ahí está. Y luego objetos 1 tenemos que actualizar y a cell.objetos1.actualizar le pasamos el dt y cell.objeto1 le pasamos el dibujar, le pasamos el canvas, cell.maya.canvas y le pasamos dt. Y ahora me dice que el archivo len, el archivo data objetos.json no existe. Ya. En el data no existe y esto es por el controlador de objetos. El controlador de objetos dice que esto no existe y es porque es así. Dice que la secuencia no tiene una longitud, por ende aquí vamos a imprimir el sprite y claro que no, porque tiene sur y la ruta, por ende aquí me equivoqué, aquí teníamos que decirle get sur y dice que objetos no tiene un get objetos como tal y sí lo tiene.
dice que en animación el sprite no tiene y es porque aquí me equivoqué, y este es el sprite directamente. Animación sprite. Ya me dice que hay un error en solicitar una key. Aquí como pueden ver es ruta y aquí es sur. Lo vamos a ejecutar de nuevo porque no vi bien el error. Dice que no existe la ruta sur, perdón, aquí en la ruta. Al cargar la imagen, file name argument de las instrucciones por el objeto suelo get objeto 1, cierto, dice que hay un error acá. Aquí la ruta del sprite es directamente el 1, ya, la ruta del sprite. Claro, tiene toda la razón. Por ende, en objetos, si cell animation es igual al objeto, en movimiento, si tiene movimiento o no, va a variar. Va a variar. Por ende, este solamente entraría si este fuera sí o sí animado. Si no es animado, cell.animación es igual a la animación. Ya, aquí entraríamos en una polémica. Aquí vamos a poner cell.animación. ¿Cómo le habíamos puesto el nombre? Entonces aquí tenemos la animación del sprite, y si esta animación está definida por tal cosa, si es falsa, se va a ejecutar no la ruta por defecto, sino que va a ser la ruta sprite, ¿ya? En caso contrario, sería la ruta predefinida. Dice que animación, obviamente le falta el sprite. Y ahí está. Y agregó después del dibujo. Ya, vamos a controlarlo nuevamente porque se agregó después del dibujo. Entonces este es el primer cuadro, ¿ya? Si vamos a GIMP, ya estos son los bordes, excelente. Ya. Entonces aquí tenemos el primer error o el primer problema, y es que al ejecutarse el sprite se dibuja después, y esto es solamente debido a que en el juego se está dibujando el jugador primero y después el sprite del objeto. Y ahora, por ejemplo, debería quedar atrás. Bien. Excelente. ¿Cierto? Porque si es de una longitud 0, obviamente va a ser animado. Si no, no. Entonces ahora podemos generar más objetos. Vamos a probarlo. Vamos aquí en una lista, cell.dibujado de objetos va a ser igual a una tupla vacía.
El dibujado de objetos va a ser agregado acá. Cell.dibujado de objetos, le vamos a asignarle .append y vamos a agregar los objetos. Entonces el objeto 1 es este, el objetos 2, aquí lo vamos a agregar 1 a 1. Cell.dibujado objeto.append y vamos a agregar otro objeto del segundo tipo. ¿Ya? Y acá lo vamos a dejar aquí. 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Vamos a agregar esto aquí. Entonces serían 3 y 4. Este sería la posición 0. Este sería la 55. En el cell tamaño cuadrado. Tamaño cuadrado en la posición 0 por 2. Por 2. Por 3. Por 4. Pero no se va a imprimir nada ahora. Dibujado objetos. Entonces acá en objetos sería, vamos a empezar a escanearlo. For elementos en cell dibujado de objetos, cierto, elementos dibujar cell.maya.canvas, dt. Dibujando objetos. Obviamente esto no lo va a hacer porque esto está en el contenido del canvas, por ende tiene que ser inicializado primero. Y quedaron todos juntos, bro. Ahí está mal. Y esto debido a donde se está inicializando el post del cuadro. Por ende, en cell dibujar, en dibujado de elementos, en los objetos, tiene que estar actualizado el manejo de la posición, ¿cierto? Por ende, source, acá en vez de rectángulo, tengo que colocar post igual a la posición que le estoy dando. En ambos sentidos, post igual a post. Igual que el size, size igual a size. Size igual a size. Y ahí sí. Ahora que tenemos esto predefinido en el controlador, en el manejador de objetos, acá esto es por 1, por 2, por 3. Y quedaron cuadraditos. Ahora, el tamaño del cuadro y la posición por defecto. Estos dos datos que están acá va a ser una actualización de actualizar defecto y lo voy a colocar acá. Esto es Windows 6, lo voy a eliminar. Windows 6 lo saco de acá, ya no lo necesito. Por ende, el actualizado por defecto de Windows 6 es obviamente, aquí es Windows.site y aquí Windows.site va a ser predefinido cell.actualizar por defecto y en su DT cell.actualizar por defecto.
¿cierto? Ya. Y ahora no debería cambiar nada. ¿Ah? Ya. Entonces, mira, aquí esto ya no nos sirve. Y tenemos múltiples objetos. Y ahora vamos a revisar el del agua. Animación del agua, water. Vamos a comprobarlo mejor acá. Esto no, water layer def. No, esto no. Water table A. Ya este. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Exportar como. Vamos a dejarlo obviamente en el path del proyecto. Vamos a ponerle aquí agua. Vamos a abrirlo. Y aquí vamos a poner lo siguiente. Se va a llamar agua.png. Exportar con su compresión. Le decimos que tiene 0, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 animaciones. Entonces en el manejador de sprite tenemos que concluir que tenemos este en sur y tienen todo por defecto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ya? Ahora
Vamos a copiar este environment y lo vamos a pegar acá y le vamos a poner agua. A este le cambiamos a agua y esto sería en X. Coma 0 0 coma 0 coma 0 coma. Entonces tenemos 4 5 6 7 y 8. Abrimos la calculadora nuevamente. 128 más 32, 160. 192, 160 más 32, más 32, 224. Más 32, 256. Sacamos el agua. Entonces ahora en el mejor de sprite le digo que el cuarto objeto, en el quinto objeto, va a tener la ruta en esto mismo. En el Atlas y le va a ponerle agua, y aquí también agua, y le vamos a decir que su secuencia de inicio es de 3. Ahora, si yo copio y pego esto, le vamos a decirle que el quinto objeto va a estar en la posición 3, en la posición 5, y le vamos a decir lo mismo acá en 1, y a su vez el dibujado ya está bien. Vamos a probar si funciona el agua. Ruta predefinida norte, dice. En objeto le puse la secuencia 3, que es esta, sur. Ya. Pero por alguna extraña razón me aparece norte. Y ya sé por qué. Porque la animación acá, en algún punto le puse norte. Aquí, esto es sur. Y voilà, chicos. Ahí está la animación. Aquí está la animación. No sé, es feo porque como que pestañea. Porque pestañea. Tendría que revisarlo. Pero creo que es debido al es debido a esto. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cierto? Aquí yo tengo hasta el... Ah, ya sé por qué. Lo vi al tiro, bro. Es debido
al agua.atlas que esta posición me equivoqué. Esta es la, pongámosle 1, la primera es 0, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a ejecutarlo. Perdón, aquí me equivoqué en una coma y aquí me faltó sacar una coma. Y ahí se ve bien, buenísima. Buenísima, buenísima. Está bien, está bien. Está muy bien. Y aquí este es lo mismo. Aquí me faltó un 0. Es 1, 2, 3, 4, 5. Y de nuevo me faltó la coma y ahí está bien. Ahora debería ser un tipo de animación. ¿Cuánto requerirá, cierto? No lo he pensado. Entonces vamos a hacer un pull. Pero antes de un pull tengo que agregarlo y agregarlo. ¿Ya? Ahora hago un pull, elimino todo y primer cambio. Modifiqué harto. Se agrega esto. A ver si me fijé en otra cosa. Esto y esto también tiene que ser sumado todo. Aquí se mueve ruta de modificación del servidor. Esto y objetos. Ahí no, commit and push. Tengo que decir ahora aquí en objetos. El objeto JSON. No, el objetos. Se modifica herencia de objetos y se configura su clase. Se agrega configuración de objetos predefinidas.
se agregan nuevos objetos a la lista de renderizado. Se ordena código para ser más legible. Se configura se agrega comprobación de ruta en los JSON. Se agregan los sprites. Se agrega un controlador para el servidor. ¿Qué entidad que le hice? Se corrige espacios. Se indica por defecto de animación en sur. Se elimina window.site y se corrige la ruta. Ground push. Beta. Se agrega animaciones, acciones de objetos y objetos de renderizado. ¿Qué estaríamos? Esto es todo por hoy. Proyecto final, ¿cómo se ve? Así, bro.